Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco destaca la dimensión comunitaria en la educación de los niños. Y dice empresarios de América Latina, detrás de un trabajador hay una familia. Además afirma que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer al diablo. El Espíritu Santo nos libera de las prisiones del miedo, afirma el Santo Padre. Además sostiene que con Dios podemos superar todo, incluso los abismos del dolor y la muerte. Y respalda el Pacto Mundial de la Familia. Atacan a golpes a providas que rezaban ante centro de abortos de Planned Parenthood. Sacerdote invita a decirle a Colombia que la vida es un don de Dios en marcha por la vida. Planned Parenthood anuncia el despido de unos 100 empleados en Estados Unidos. Y por último, defensores de derechos humanos denuncian que dictadura bloquea cuentas bancarias de diócesis y parroquias en Nicaragua. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Inicia junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y comenzamos este mes pronunciando la famosa letanía Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Queridos amigos, les saludamos con afecto y agradecemos que esté con nosotros. Hoy le acompañamos en las voces informativas Marisa Ufarril y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. También el Día del Padre y tu cumpleaños. Bueno, sí. Y mi santo. Tu santo también, sí. Ándale, todo junto. 7 de junio, San Roberto de Newminster. 20 de junio, pues nací, es un día histórico, está escrito con letras de bronce, aunque sea. Y el Día del Padre, que en España se celebra el 19 de marzo, que es Día de San José. Aquí en México el tercer domingo de mes. Bueno, tenemos para usted muchas noticias. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información referente a la sede apostólica para darle a conocer que Francisco subrayó la importancia de la dimensión comunitaria en la educación de los niños, poniendo de relieve que esta tarea no es solo responsabilidad de los padres y los maestros, sino que implica a toda la comunidad. Para educar a un niño se necesita un pueblo entero, sostuvo el Papa, citando este proverbio de la sabiduría africana durante una audiencia concedida a los miembros de la Fundación Internacional Religiones y Sociedad. En su discurso dirigido a los promotores de la iniciativa Pacto Educativo Africano, resaltó esa dimensión comunitaria de la educación que siempre ha formado parte de la tradición educativa milenaria en el continente africano. En la mañana del 1 de junio, el Papa recibió en el Vaticano a los miembros del Consejo Empresarial de América Latina, a quienes aconsejó enfocar su labor en la cultura del encuentro, ya que detrás de cada trabajador hay una familia y la entera sociedad. En su discurso, el Santo Padre destacó que los empresarios reunidos en Roma, Italia, trabajan estos días para abordar temas sociales que nos afectan a todos, como son el trabajo, las migraciones, el cambio climático o el desarrollo humano integral. Francisco afirmó que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer al diablo, que es el espíritu maligno y de la división que goza con las injusticias y las calumnias. Con ocasión de la solemnidad de Pentecostés, que se celebró el domingo pasado, el Papa presidió la Santa Misa a las 10 de la mañana, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La celebración fue celebrada también por el cardenal João Braz de Avis ante numerosos fieles y peregrinos de diversas partes del mundo.
En el rezo mariano del Regina Coeli del pasado domingo, solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre recordó que el Espíritu Santo nos libera de las prisiones del miedo. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre se dirigió a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro para reflexionar acerca del Evangelio del día, donde Cristo resucitado entrega a los discípulos el don del Espíritu Santo. Explicó que, con el don del Espíritu, Jesús quiere liberar a los discípulos del miedo que los mantiene encerrados en sus casas, para que puedan salir y convertirse en testigos y anunciadores del Evangelio. Además, a través de su cuenta de Twitter, el Papa afirmó que el Espíritu Santo es fuente de alegría que nace de la relación con Dios y señaló que esa fuente de alegría nace también de saber que aún en las dificultades y en las noches oscuras no estamos solos, perdidos o derrotados, porque Él está con nosotros. Aseguró así que con Él podemos superar todo, incluso los abismos del dolor y la muerte. El Papa Francisco envió un mensaje de apoyo para el lanzamiento del Pacto Mundial de la Familia, con el fin de que las universidades católicas promuevan una mejor cultura de la familia y de la vida en el mundo. No podemos ser indiferentes al futuro de la familia, comunidad de vida y de amor, alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer, lugar de encuentro entre generaciones, esperanza de la sociedad. La familia, recuerda el Papa, tiene efectos positivos sobre todos, en cuanto es generadora del bien común, señaló el pontífice. El Papa confortó a un grupo de niños enfermos de cáncer, recordándoles que Jesús les brinda esperanza en los momentos más difíciles y los instó a ser apóstoles del amor de Dios. El Santo Padre recibió en audiencia a un grupo de niños de la Clínica Oncológica de Breslavia, de Polonia. Jesús está siempre a nuestro lado para darnos esperanza, siempre, incluso en los momentos de enfermedad, incluso en los momentos más dolorosos, incluso en los momentos más difíciles, el Señor está ahí, aseguró el Papa. Francisco alentó a los niños africanos a enfrentar los enormes retos que se presentan en su continente y a convertirse en embajadores de la paz. Así lo expresó al recibir en audiencia a un grupo de niños africanos con motivo del Día de África, la conmemoración anual de la fundación de la Unión Africana el 25 de mayo de 1963. Francisco señaló que la querida tierra africana está enfrentando enormes retos como el terrorismo, la corrupción, los malos gobiernos, la desocupación juvenil masiva, las migraciones, los conflictos intercomunitarios, las crisis climáticas y alimentarias. Francisco también pidió tener cuidado de distinguir la acción apostólica del proselitismo y contó una mala experiencia que lo había hecho enojar en el pasado sobre una cuestión. Esto lo hizo durante una audiencia a los padres barnabitas. Nuestro anuncio misionero no es proselitismo, afirmó el Papa en su discurso del pasado lunes 29 de mayo a los miembros del Instituto de Vida Consagrada, clérigos regulares de la Orden de San Pablo, conocidos como los padres barnabitas. Francisco explicó que los artistas realizan también una labor evangélica que nos ayuda a comprender mejor a Dios como gran poeta de la humanidad. El Santo Padre mantuvo el sábado un encuentro con los participantes del Congreso promovido por la Civiltà Católica, la revista italiana de la Compañía de Jesús, y por la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos. Según explicó el Santo Padre, los seres humanos anhelamos un mundo nuevo que probablemente no veremos del todo con nuestros propios ojos, y sin embargo lo anhelamos, lo buscamos, lo soñamos. Mire qué buena noticia.
Le informo que luego de encontrarse con el Papa Francisco, el famoso director de cine Martin Scorsese anunció su intención de hacer una nueva película sobre Jesús. Scorsese, director de cintas como El aviador, El irlandés y Los infiltrados, expresó esta intención tras reunirse el pasado 27 de mayo con el Papa en el marco de un encuentro de artistas organizado por la revista jesuita La Civiltà Católica y la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos. Cinco años después de que los votantes irlandeses rechazaran la enmienda constitucional que protegía el derecho a la vida de los no nacidos, se han producido más de 28.800 abortos en Irlanda desde que entró en vigor el referéndum. El senador irlandés Ronan Mullen calificó la pérdida de la octava enmienda provida de Irlanda en el referéndum del 25 de mayo de 2018 como el momento más trágico en la historia política irlandesa en términos de la cantidad de vidas perdidas. Según Ireland's Pro-Life Campaign, la tasa anual de abortos del país ha aumentado en al menos un 70%, con 28.802 abortos realizados desde que entró en vigor el referéndum en 2019. Y hasta aquí el resumen de los sucesos ocurridos en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Más adelante le daremos información de noticias de América y de México. En más de la Sede Apostólica le entregamos enseguida la crónica de la audiencia general que el Papa Francisco presidió y su catequesis en lengua española el pasado miércoles, último día de mayo. Esto dijo el Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia presentamos a otra figura del celo apostólico, Matteo Ricci. Muchos intentos de llegar a China habían fracasado y Matteo tuvo la intuición de prepararse cuidadosamente aprendiendo la lengua y las costumbres chinas antes de afrontar su misión. Y esto le posibilitó entrar en el territorio y con paciencia irse acercando a la capital. Vestido como un erudito, gracias a grandes colaboradores, también chinos, fue capaz de ganarse el respeto de todos y hacer llegar el mensaje de Cristo a sus contemporáneos, a través de su vida de piedad y de sus enseñanzas. Dos recursos, por así decirlo, tenía para conseguir este propósito. Por un lado, una actitud de amistad hacia todos, unida a una ejemplaridad de vida que causaba admiración. Por otro, una vastísima cultura que era reconocida por sus contemporáneos y que además supo conjugar con un estudio de los clásicos confucianistas, presentando así el mensaje cristiano perfectamente enculturado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de sabernos acercar a los demás con esa actitud de amistad, respeto y conocimiento de su cultura y sus valores. Que sepamos acoger todo lo bueno que hay en ellos, como Jesús al encarnarse para hacernos capaces de hablar su lenguaje. Que no dudemos en ofrecerles todo lo bueno que tenemos para dar prueba del amor que nos mueve. Que tengamos la fuerza de vivir con coherencia la fe que profesamos para transmitir el Evangelio del Reino sin imposiciones ni proselitismo. Que sea esta la bendición de Jesús y que la Virgen Santa, primera misionera en esta fiesta de la Visitación, nos sostenga en este propósito. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y estas fueron las palabras en español que él dijo en Santo Padre en la audiencia general.
¿Sabes de qué vamos a hablar enseguida, Marisa? De los diversos ritos celebrativos, o sea, los diversos ritos para celebrar la Santa Misa que hay en la Iglesia Católica. Es que ahorita pues hay euforia, ¿no? Que porque la misa tradicional, que la misa postconciliar, que el Papa Benedicto liberó la celebración de la misa de San Pío V y todo esto. Luego que el Papa Francisco le puso otra vez un candado a la misa preconciliar. Entonces, pues para que nuestro público sepa, no solamente son esos dos los ritos, hay muchos más. Y de esto trataremos en nuestra entrevista al volver de esta pausa. Así que vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, hablemos de los diversos ritos para celebrar la Santa Misa dentro de la Iglesia Católica Romana. Y para ello conversaré con Eduardo Acosta. Él es laico, es también el liturgista y nos va a abrir los ojos en torno a este tema porque pues no solamente tenemos el rito postconciliar y el rito preconciliar, sino otros más. Eduardo. Posiblemente lo más conocido en México sea alguien que haya ido a una misa maronita. Probablemente. Con alguna comunidad libanesa, ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, o en la catedral libanesa, que está en el centro, y que ha dicho, ¿por qué está un poquito diferente esta misa, no? ¿Por qué se canta en árabe? ¿Por qué la consagración se pronuncia en arameo? ¿Por qué la siento como distinta? Es católica. Sí, claro. Pero el rito no es romano. Es maronita. Así es. Ándale. A ver, síguele. Bien. Antes quisiera que dejáramos claro qué es la liturgia. Sí, por Dios. La liturgia, la definición es quizá un poquito larga, pero es muy clara. La liturgia es el culto público que Cristo, asociando a su cuerpo y esposa, que es la Iglesia, rinde al Padre. Entonces, primera cuestión, la liturgia no es acción nuestra, es acción de Cristo. ¿Quién es el objeto de la acción? El Padre, a Él está dirigida. ¿Quién es el sujeto de la acción? Cristo, que asocia a Él, a su cuerpo y esposa, que es la Iglesia. Y en la cual, alrededor de los signos sacramentales, ocurren 5 cosas. Se proclama, se celebra, se realiza, se contempla y se proyecta el misterio pascual de Cristo en la historia. Entonces todo gira alrededor del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Pero lo que se hace es proyectarlo, celebrarlo, realizarlo, contemplarlo y proyectarlo. Y en esta acción, el Espíritu Santo santifica a los creyentes. ¿Esto es liturgia? Eso es la liturgia. Ahora, la liturgia implica acciones, oraciones, gestos, movimientos, cantos, vestimentas, objetos sagrados, lugares, disposición de las personas, colores, disciplina, una serie de elementos. Todos estos elementos, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en los libros litúrgicos, en los rituales. Ajá. Ahí en esos rituales se nos dice en qué orden se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, qué objetos se utilizan, qué palabras, qué oraciones. Ajá. Y todo esto conforma. Y eso conforma un rito. ¿Y cómo es posible que en la Iglesia Católica existan diversos ritos para celebrar la liturgia? Así es. ¿Por qué? Existen iglesias católicas no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Y estas iglesias, sí, tienen distintos ritos, tienen distintas maneras de celebrar la liturgia. Ahora, ¿de dónde vienen estos ritos? A ver, antes, Lalo. Sí. ¿Cuál es la línea que hace que Occidente sea Occidente y que Oriente sea Oriente?
Las tradiciones, ¿y hasta dónde va? Las tradiciones. Porque América es Occidente. No tiene que ver tanto con la ubicación geográfica, sino con las tradiciones litúrgicas, que es justamente lo que da origen a los distintos ritos. ¿Sí? Nosotros de entrada provenimos de una tradición litúrgica, todos los creyentes en Jesucristo provenimos de una tradición litúrgica que surge en Oriente, en Medio Oriente, en Palestina. Ahora, de Palestina pasa a Roma y a Grecia, y ahí ya es Occidente. Antes. La tradición litúrgica más antigua va, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, va de Palestina hacia el norte, a Antioquía, en Siria. Esa es la tradición litúrgica más antigua que tenemos, y es Oriente. Después va a ir hacia Egipto, Alejandría, y esa es otra tradición litúrgica. Entonces tenemos rito antioqueno, rito alejandrino, allá antes del siglo IV antes de Cristo. Y después Roma, con Pedro, Alejandría, Marcos, Antioquía, Pablo y Bernabé. Estos van a ser 3 núcleos entonces, a partir de los cuales van a surgir distintas maneras de celebrar. Eso es lo que va a provocar entonces nuestras diferencias a nivel celebrativo. Roma será, por decirlo así, el origen de la tradición occidental, mientras que las otras dos son origen de las tradiciones litúrgicas orientales. Así que con Roma, o en Roma, inicia la occidentalización o la occidentalidad del cristianismo. Por decirlo de alguna manera. Que tiene su origen celebrativo en Oriente. En Oriente. Entonces, al lado tenemos iglesias de Oriente, iglesias de Occidente. Correcto. Y ahí ya tenemos, digamos, una primera diferenciación de 2 ritos. Ajá. Rito oriental, rito occidental. Y dentro del rito oriental, 2 ramas, la de Antioquía y la de Alejandría. Ahora, hay iglesias orientales en comunión con Roma y hay iglesias orientales en cisma. Así es. Son las ortodoxas. Así es. Hoy estamos hablando solo de los ritos en la Iglesia Católica. Exactamente. Vente otro día para hablar de los ritos ortodoxos. No es mucho mi área, pero le investigamos. Pero ¿qué tal que invite a Sayetna? Ah, padrísimo. ¿No? ¿Sí? De la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Por supuesto. Bueno, ahora, síguele. El rito antioqueno, a su vez, dio origen a otras 2 ramas. La rama occidental y la rama oriental. Ahora, de la rama oriental del rito antioqueno, que es el más antiguo en la tradición cristiana, hoy subsisten dos herederas de esa tradición litúrgica tan antigua, que son el rito caldeo, que si lo queremos identificar muy claro, es el que vive en las comunidades católicas de Irak. Ajá. Y el rito siro-malabar, que es uno de los que se viven en las comunidades de la India. El rito caldeo pertenece a una iglesia patriarcal que pues, probablemente el público entenderá un poquito más adelante que es una iglesia patriarcal. Y el rito siro-malabar es una iglesia arquiepiscopal. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, el rito caldeo, ahora que el Papa estuvo de visita en Irak, una de las misas que se celebraron allá fue en rito caldeo, con el Papa presidiendo. A ver, ¿y qué te parece, por ejemplo, que si te vas a Milán y entras a la catedral de la que fue obispo San Ambrosio, gracias a quien se convirtió San Agustín, te encuentras de pronto algún domingo entrando a misa con que se está celebrando bajo otro rito, que es el rito ambrosiano. Hablábamos hace un momento del rito antioqueno, el más antiguo dentro de las tradiciones. El rito antioqueno, decíamos, se dividió en 2 ramas, la rama oriental, de la que ya hablábamos, y la rama occidental, que esta a su vez dio origen a otros 2, que son el rito bizantino, del cual vamos a ver que surgen muchísimos ritos que subsisten en la actualidad, y el rito armenio,
Esto fue en el siglo IV. Y de esta rama occidental hoy sobreviven 3 ritos. Precisamente uno de ellos es el rito maronita. El rito maronita es uno de ellos, de estos ritos hijos del rito antioqueno. Y también está otro rito propio de comunidades de la India, que es el rito Siro-Malankar, y el rito sirio, que evidentemente, como el nombre lo indica, es propio de comunidades que viven en Siria, como también algunas comunidades en Egipto y en Turquía. Esto con respecto al rito antioqueno. Pero si recuerdas, hablaba yo también de el rito alejandrino, que es en Egipto. Este rito, por ejemplo, la lengua en la que se habla es en copto. Es el rito bajo el que celebran la Sagrada Liturgia los cristianos coptos católicos. Exactamente. En Egipto, porque están los cristianos coptos ortodoxos. Pero los cristianos coptos católicos bajo el rito alejandrino copto, que es hijo o descendiente del rito alejandrino. Y otro descendiente del rito alejandrino es el rito etíope, que vive en comunidades católicas en este país del norte de África, Etiopía. ¿Sí? Estas son descendientes del rito alejandrino que subsisten hasta el día de hoy. Las personas que nos están viendo dirán, bueno, ¿y en qué son diferentes? En muchísimas cosas. De entrada, la lengua, pero también en muchos de los ritos que ocurren durante la misa. La manera en que, por ejemplo, los lectores, esto por ejemplo en el rito caldeo es muy claro, los lectores piden una bendición antes de subir al ambón a hacer su ministerio de lectura. El orden en que están acomodadas las oraciones es diferente. Las oraciones que se pronuncian son distintas. El número de lecturas en algunos ritos también es diferente. Me parece que en el rito maronita primero hacemos la proclamación de fe, así el credo, y luego viene... No, perdón. Primero es la Eucaristía y luego viene la profesión y luego el credo, ¿verdad? Así es. Y en el rito romano, primero el credo y en algunos otros ritos, primero se hace el signo de paz y después se hacen algunas oraciones, después se hace la consagración y después se hace la comunión. Y esto que te preguntaba, Lalo, la misa que libera el Papa Benedicto para que se celebre nuevamente en italiano y que a tanta gente le gusta, ¿no? Preconciliar de cara al retablo, de espalda al pueblo, en latín, etcétera. Justamente el rito latino, en la actualidad, tiene varios hijos, por decirlo de alguna manera. Este rito que surgió en Roma y del que mencioné algunos antiguos, tiene hoy varios descendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el rito mozárabe, que es pariente lejano del rito hispánico y que se sigue celebrando, por ejemplo, en la Catedral de Toledo. Vamos. Otro, el rito ambrosiano que ya mencionabas, que se celebra en Milán. Otro, el rito carmelita, que se celebra en algunos conventos del Carmelo Descalzo. En algunos conventos de esta comunidad religiosa se celebra con un rito ligeramente diferente al que nosotros utilizamos en misa. De igual manera, en el rito dominicano, propio de la Orden de los Dominicos. Igual en los cartujos, por ejemplo. Pero, dentro de nuestro rito romano, tenemos también el rito tridentino, que es otro rito dentro de nuestra iglesia, que es un rito extraordinario. El rito ordinario es el que se celebra según la reforma que se hizo en Concilio Vaticano II y que es en las lenguas propias de cada lugar. Regresando un poco a lo que en la antigüedad se hacía. Si recuerdas, he dicho, se celebraba en todas las distintas lenguas de todos los lugares. Es exactamente el fondo de este regreso a las lenguas vernáculas. Pero por otro lado, permanece este rito en latín, propio de los tiempos anteriores al concilio, como una opción para poder también celebrar la misa. Pero además existen otros 2 nuevos ritos que la gente muy poco conoce, que son, por ejemplo, el rito congoleño, que fue aprobado en 1988
para toda la parte del África que se encuentra al sur del Sahara, y en la cual se introducen danzas, cantos, tambores, elementos propios de la cultura del Congo. El rito congoleño es un rito diferente al nuestro, al romano. Alguna vez a mí me tocó tener la experiencia en la parroquia francesa de aquí, de Polanco más bien, que una comunidad del Congo estuvo de visita y pidieron la autorización de celebrar una misa bajo el rito congoleño. Y es un rito diferente al que nosotros conocemos. Se puede celebrar bajo el rito congoleño en todo el África subsahariana. Así es. O se puede celebrar con el rito romano. En el África subsahariana, el rito que permanece es el congoleño. Es el congoleño. Es el propio de ellos. Y hay un rito más que es muy interesante, que es el que se llama la liturgia del culto divino o el rito anglicano. ¿A qué se refiere este rito? Fue aprobado en 2015 por Benedicto XVI para antiguos cristianos separados en la iglesia anglicana que regresan a la iglesia católica y pertenecen a ordinariatos personales católicos. A partir de un documento del propio Papa Benedicto XVI de nombre Anglicanorum Cetibus, porque varios anglicanos le habían dicho queremos estar en comunión con Roma. Y entonces se hace este rito. Con base en eso se estableció un rito que se llama liturgia del culto divino y que es propio para estas comunidades de anglicanos que han regresado a la comunidad con Roma. Nos queda un minuto, Lalo. Conclusiones. La diversidad de ritos en nuestra iglesia es muestra de la catolicidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque católico quiere decir universal, abierto a la universalidad. El Papa Francisco lo dice muy frecuentemente, unidad en la diversidad. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Cristo pidió por nosotros justamente en esos términos, que todos sean uno. Pero eso no quiere decir que todos celebremos igual. Celebramos diferente, pero celebramos el mismo misterio. Por eso hablaba en la liturgia al principio. El misterio pascual de Cristo es el centro de la liturgia y se celebra bajo distintos lenguajes, con distintos signos, pero siempre es el mismo misterio y es la misma iglesia. Pues muchas gracias, Lalo. Ahora ya sabemos más. Yo tengo una breve conclusión, pero quiero que te me unas a ver, no vaya yo a patinarme. Misa hay una. Se puede celebrar bajo diversos ritos. Música hay una. Se puede arreglar, se puede escuchar bajo diversos ritmos. El blues, el jazz, la rumba, es la misma música. La misa, diversos ritos, ¿sí? Así es, la misa tiene distintos lenguajes, la liturgia tiene distintos lenguajes para expresar el mismo misterio. Y esto nos habla de la universalidad y de la riqueza de nuestra fe. Así es. Gracias, Lalo. Ahora sí ya sabemos. Gracias, Lalo. Hacemos una pausa, querido público. Volvemos con noticias de América y de México y regresamos también para explicarle a usted el milagro de la multiplicación de panes y peces, ¿no? Que el Señor obró para 5,000 personas que estaban allí. Una pausa y volvemos con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para repasar los sucesos que han ocurrido durante esta semana en nuestro país y también en nuestro continente. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Dos activistas pro vida fueron brutalmente atacados cuando rezaban a un centro de abortos de multinacional Planned Parenthood en los Estados Unidos. El Dr. Jay Walton, presidente de la organización Right to Live del condado de Baltimore en el estado de Maryland, fue quien dio a conocer la noticia del ataque. Por favor, recen por mi querido amigo Mark Crosby, que fue cruelmente atacado el 26 de mayo de 2023 cuando rezaba ante Planned Parenthood en Baltimore City, escribió Walton en sus redes sociales.
En Noticias de Colombia le informo que la Marcha Nacional por la Vida del sábado 3 de junio es oportunidad para decirle a Colombia y al mundo que creemos en la vida porque es un don de Dios. Así lo dijo el padre Jorge Eliezer Arias, párroco de San Pedro Claver en Bogotá. El evento es organizado por la plataforma Unidos por la Vida. En la capital, el punto de reunión, el Parque Nacional a las 10 de la mañana, de donde se parte hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. A menos de una semana se ha confirmado la participación de unas 30 ciudades. La multinacional abortista Planned Parenthood informó que despedirá a inicios de julio a entre el 10% y el 15% de sus más de 700 empleados en Estados Unidos, al tiempo que 14 estados han restringido el aborto tras la histórica derogación del fallo Roe vs. Wade. La organización anunció que desplegará sus recursos financieros para invertir en servicios que no sean abortivos en los estados pro vida, incluyendo pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, exámenes de detección de cáncer, anticoncepción y cirugías de cambio de sexo. Ahora en noticias de Nicaragua, de donde lamentablemente semana tras semana vienen noticias siempre deleznables, pues ahora le informamos que la dictadura de Daniel Ortega dio un duro golpe a la Iglesia Católica en Nicaragua, ordenando el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis y parroquias del país. Así lo denunciaron defensores de derechos humanos, sacerdotes y medios de comunicación. Según fuentes eclesiásticas contactadas por el diario 100% Noticias, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, intentó sin éxito entrar a las cuentas. La revista Expediente Público señaló que al preguntarle al cardenal Brenes sobre el tema, él respondió: "Estamos viendo cómo resolver la situación". El sábado 27 de mayo, la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusa a la Iglesia Católica de varios delitos como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento según señalan defensores de los derechos humanos. El comunicado refiere que la policía realizó investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país como las de Matagalpa y Estelí. En más información, la dictadura de Nicaragua se apoderó también de un colegio católico la madrugada del 29 de mayo y estaría a punto de expulsar del país a 3 religiosas extranjeras de la congregación que lo administra. Según informa el medio local Mosaico, la policía del régimen tomó las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, la única secundaria del municipio de San Sebastián de Yalí. El sacerdote Alberto Reyes de la Arquidiócesis de Camagüey afirmó que los 64 años transcurridos desde que en 1959 Fidel Castro capturó el poder es tiempo más que suficiente para darse cuenta de que el proyecto llamado Revolución Cubana no funcionó, porque no trajo progreso ni logró su ideal del hombre nuevo. En un post publicado en su cuenta de Facebook, el padre Reyes señala que durante estas décadas lo que ha ocurrido en Cuba es una precarización de la vida y un aumento de las ansias de escapar. En noticias de los Estados Unidos, le informó que el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, indicó que la decisión de los fiscales de Estados Unidos para reducir los cargos contra los activistas que destruyeron la estatua de San Junípero Serra en una parroquia envía la señal de que los ataques contra la iglesia podrían continuar con impunidad. Para mí está claro que este curso de acción no se habría tomado con nadie más. De hecho, si se hubiera cometido el mismo tipo de delito contra otra congregación o grupo religioso, es casi seguro que se habría procesado como un delito de odio, señaló Monseñor Cordileone.
Ante el estreno de la película documental San Miguel conoce al Arcángel, en México, a través de Cinemex, alientan a pedir la intercesión del príncipe de las milicias celestiales para frenar las erupciones del volcán Popocatépetl. En un comunicado compartido con la agencia informativa Así Prensa, la distribuidora de la película Bosco Films anunció que a través del sitio web oficial del documental ha compartido una guía de oración para acrecentar la devoción al mismo y pedir especialmente que proteja a Puebla tras la alerta de actividad volcánica. En más de México, en las faldas del volcán Pico de Orizaba, en el estado de Veracruz, se inauguró el Camino de Guadalupe, un lugar para la peregrinación y oración en medio de la naturaleza, que también permite venerar a la Virgen María de Guadalupe. El acceso es gratuito. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, el padre Evaristo Sada, sacerdote de los Legionarios de Cristo y fundador del Camino de Guadalupe, explicó que este recorrido consiste en una peregrinación que todos podemos hacer de la mano de María, subiendo al encuentro con Dios en la montaña, pasando por diversas plazas donde hay imágenes monumentales de la Virgen de Guadalupe. Miles de personas llegaron el último fin de semana a una abadía benedictina en las afueras de Gower, en Missouri, en los Estados Unidos, para ver el cuerpo sorprendentemente bien preservado de su fundadora, la hermana Guillermina Lancaster OSB, quien murió en 2019. El domingo, en la solemnidad del Pentecostés, alrededor de 200 vehículos por hora llegaban a la abadía, según informó el alguacil del condado de Clinton, Larry Fish, en un video de Facebook. Quizá veamos esto durante meses, pero ahora mismo, este fin de semana, probablemente se dará la mayor afluencia de personas que verán en esta área, auguró Fish. Y hasta aquí los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Usted nuevamente ha quedado bien, pero muy bien informado. Ahora escuchemos el editorial que hoy tiene como título Multiplicación de panes y peces. Luego de haber enviado a los 12 a predicar la conversión en Galilea, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Volvieron cansados, aunque gustosos y animosos, y se encontraron con Jesús para informarle con entusiasmo cuánto habían hecho y lo que habían enseñado. Él quiso obsequiarlos con una experiencia de desierto y los llevó a un lugar solitario, pero muchos más quisieron ir también con él y fueron corriendo a pie, y al verlos sintió compasión de ellos, de su pueblo que carecía de pastores adecuados. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Esa respuesta de Jesús, denles ustedes de comer, les pareció inadmisible y le pusieron un precio a lo que les parecía imposible: 200 denarios, una cantidad que le haría a Jesús comprender lo inalcanzable de su solución. Pero él les contestó con una pregunta que les pareció todavía más incongruente. Él les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Jesús tendría que ceder ante la demostración de que 2 peces y 5 panes equivalían a nada para aquel gentío. Ellos habían puesto todo lo que tenían, y Jesús lo iba a utilizar, y vieron que se proponía repartirlo, y así lo hizo ante sus miradas incrédulas. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50.
y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a sus discípulos, para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. En efecto, el Señor quiso llevar a los apóstoles hasta el extremo de dar todo, y logró que aquellas miradas incrédulas vieran que lo irrealizable se puede hacer realidad, y donde escaseaba abundó, lo que faltaba sobró. Fueron muchos los que comieron, y muchas fueron también las sobras, pues 12 es el número teológico que representa al pueblo de Dios. Eso que sobró es para todos, antes de Cristo para Israel, y a partir de Cristo para la humanidad toda. Jesús es pan para todos, es el alimento de una nueva vida, pues con este signo el Señor abrió el prólogo de lo que sería luego la Sagrada Eucaristía, cuando en la última cena a sus apóstoles les dio el pan, haciéndoles saber que ese pan es su cuerpo, el alimento espiritual para todos. El Señor, además de multiplicar panes y peces, anticipó así el signo de la vida en su iglesia, mostrándoles un indicio de la vida eterna a partir de lo efímera que es la vida en este mundo. Pero no lo comprendieron, porque únicamente vieron la necesidad del cuerpo y no la del alma, y por ello, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Así tuvo que desalentar las intenciones de ver en él a un rey que les resolvería sus necesidades materiales. No lo comprendieron, como sucede también en nuestro tiempo, toda vez que se confunde la salvación traída por Cristo con una retribución física. Tras el milagro, ya en soledad, Jesús quiso encontrarse consigo mismo en el silencio de la noche callada, y Dios dialogó en sus 3 santas personas, haciendo que de aquel divino coloquio emergiera el amor. Y hasta aquí el editorial. Y luego hay gente, Marisa, que dice, no, el milagro fue que Jesús les dijo, saquen todo su lunch y compártanlo con los demás. Eso no es un milagro. No. Y el propósito, pues es la anticipación de la Eucaristía. Claro. Coman panes y peces. Y después, más adelante, coman. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pues sí. Pues muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Hemos tenido el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le abrazamos de todo corazón. Le deseamos un feliz mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pronunciemos todos los días, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hasta luego y la dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.